Buenas tardes, hoy es 1 de mayo y aparte de ser el Día Internacional de los Trabajadores, comienza un conteo regresivo. Estamos a 30 días de que comience la próxima temporada de huracanes y tenemos el mismo sistema eléctrico débil y obsoleto que teníamos antes de que viniera el huracán María. Y por eso tengo hoy a Marcel Castro conmigo. Quería entrevistarlo porque Marcel Castro es ingeniero eléctrico y profesor de ingeniería en el recinto universitario de Mayagüez. Y él está trayendo un punto bien importante a la conversación que se estaba llevando a cabo hasta hoy de la Asociación de la Industria Solar y Almacenamiento, CESA. Y Marcel trajo un punto muy importante y es cómo parte de los fondos federales, los llamados fondos CDBG, se deben usar para restablecer y crear sistemas eléctricos para más de 200,000 familias que estuvieron casi un año sin electricidad después del huracán María. Cuéntanos, Marcel, ¿por qué estás llevando este mensaje? Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es bien importante que esos fondos que son para community development, ¿no? Se lleguen a esas comunidades que más lo necesitan. Y hay muchas necesidades en el pueblo, pero una que es crucial es la falta de una alternativa a la red eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica en caso de que venga un huracán, especialmente para estas familias que viven en las áreas más remotas y más rurales. Como estaba mencionando, hubo 200,000 familias que estuvieron más de 156 días sin electricidad. Así que en ese sentido, uno no puede saber con certeza que esas mismas familias son las que van a estar más tiempo sin electricidad, pero a la misma vez es muy razonable concluir que esas comunidades van a ser las mismas. Y por eso tenemos que empezar por atender las necesidades de esas comunidades, empezando por las últimas que se restablecieron y seguir. Y bueno, si podemos cubrir más de 200,000 sería excelente porque estamos hablando de personas que reciben el servicio de electricidad de la Autoridad Eléctrica después del 23 de febrero. Pero si alguien el 14 de febrero fue que recibió la electricidad, la conexión, pues no es que no haya que atender esas familias también, ¿no? Es para tener un punto de contexto y tener un número de 200,000 que sea alcanzable en el corto plazo. Ya estamos a punto de empezar la temporada de huracanes y no es factible, en mi opinión, llegar a 200,000 casas en los meses que quedan, pero sí debería ser factible llegar a 200,000 casas de aquí a, por ejemplo, un año. De aquí a un año y medio cuando llegue el pico de la temporada de huracanes. Y es una responsabilidad que yo creo que tenemos en la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que trabajar estos asuntos y abogar por estas comunidades y también el gobierno atender esa vulnerabilidad y hacerlo, mover cielo y tierra para que en el fondo esos paneles solares con baterías lleguen a esas casas, porque eso es lo que al fin y al cabo vamos a ver el resultado. Y básicamente aquí lo importante es que si hay por lo menos más de 436 millones de esos fondos CDBG que se pueden utilizar específicamente para el sector energético de las comunidades, que existe un criterio, que no sea que el gobierno de Puerto Rico comience a repartir ese dinero sin que se tome en consideración precisamente los que vivieron el apagón más largo de la historia de Puerto Rico y de Estados Unidos, ¿no? Que haya principalmente unos criterios y precisamente el criterio de las personas que estuvieron más tiempo sin electricidad es uno de los criterios. Hay otro criterio que yo creo que es importante traer a la conversación y es de principalmente enfermos y envejecientes que están en estos lugares apartados, que sabemos que necesitan electricidad para refrigerar la insulina, poder conectar algún equipo de respiración. Si tenemos otro apagón grande por causa de un huracán que sabemos que es cuestión de tiempo que va a pasar porque estamos precisamente en el Caribe, ¿no? Y se espera, como parte del cambio climático, huracanes más frecuentes e intensos. ¿Ibas a comentar algo de eso? Sí, que yo espero que como mínimo
se tome en consideración esto como un factor, ¿no? El que, pues, los días sin electricidad después de María, que como mínimo se considere como un factor para darle prioridad. Si no se usa como único factor, pues está bien, pero que se use como uno de ellos. De todas maneras, si fuera el único, yo creo que sería apropiado porque las comunidades rurales donde están estas familias usualmente son las más pobres también. Según el censo, cuando uno ve esas comunidades, pues hay más pobreza en esas áreas. Y pues es una cuestión de uno atender la vulnerabilidad tanto de la pobreza como acceso a servicios médicos, que es mucho menos en estas áreas, y también el asunto de estar más días sin electricidad de la autoridad eléctrica. Así que mi campaña, como quien dice, es que se atienda este asunto empezando por los últimos. Y cuando se está hablando de restaurar el sistema eléctrico, muchas veces como que la conversación gira en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en tu presentación de hoy hablaste de comenzar de abajo hacia arriba la reconstrucción. O sea, el concepto de abajo hacia arriba. Yo quería precisamente entrevistar a Marcel porque él estuvo en la Solar Energy Storage Association que se llevó a cabo, en la conferencia de ellos que se llevó a cabo hoy en Isla Verde, y tú veías a Marcel que estaba hablando con mucha gente. En la parte de la presentación que él hizo hoy, él estaba hablando con gente, se acercó incluso a representantes del Departamento de Vivienda de Puerto Rico, que son los que están coordinando cómo se va a distribuir ese dinero. Entonces, quería que me contaras qué resultado has tenido hasta ahora, si alguno, que te ha dicho el Departamento de Vivienda local respecto al uso de los fondos CDBG en general y el uso de estos fondos para el sistema eléctrico en particular y tu idea en particular. ¿Hasta qué punto el Departamento de Vivienda tiene en el mapa utilizar este dinero precisamente para esa gente que estuvo más de 150 y pico de días sin electricidad y los enfermos y los envejecientes que están en la montaña? ¿Hasta qué punto eso es parte del mapa del Departamento de Vivienda? Bueno, yo veo esto como un proceso de que yo estoy tratando de diseminar una información para que la use tanto la industria privada, pero también el gobierno. Así que me he acercado a quien he podido, porque desde el recinto de la Universidad de Mayagüez, pues hay veces que uno pudiera pensar que uno tiene acceso a muchas personas del gobierno, porque nosotros somos parte del gobierno, la Universidad de Puerto Rico, pero muchas veces eso tampoco es así, ¿no? Así que cada vez que tengo la oportunidad de alguien que a mí me parece que pudiera ser útil en que estos paneles solares que ahora mismo están en los planes, porque el plan de reconstrucción está de 4.000 a 6.000 millones, pero yo quisiera que esos paneles solares con baterías vayan del papel de los planes a los techos. Y en ese sentido yo entiendo que el gobierno, además de ponerlo en el plan de reconstrucción, le conviene. Y por eso yo estoy esperanzado realmente de que se pueda hacer algo por estas comunidades. Y específicamente ayer estuvo una persona de vivienda, el subsecretario, tengo entendido. Y pues sí, yo me acerqué porque eso no es una de las ventajas de ir a estos eventos en el cual usualmente nosotros no participamos porque son más de la industria y eso, y son menos académicos, es que hay personas de gobierno y es relativamente accesible porque uno después de que hablan, pues uno puede, como dice, pararlos y darle su idea. Y no es mucho tiempo, pero hasta ahora, todas las veces que lo he hecho en este contexto, pues me ha escuchado. Inclusive ayer el gobernador, después de que dio su mensaje, pues lo paré 2 minutos y me escuchó 2 minutos. Y probablemente la semana que viene tengo una reunión con alguien de la FAF. Así que ese tipo de cosas para mí es esperanzador de que por lo menos escuchen. Después hay unos retos grandes que yo no estoy ajeno a eso. Lo que yo pienso es que tenemos que unir fuerzas para superar esos retos y no quedarnos en solamente escucharme a mí, por ejemplo, o decir que es buena idea, sino que los resultados. Porque eso es lo que en el fondo la gente va a mirar. ¿Cuál fue el resultado de este esfuerzo? Sí, ¿cuántos paneles solares, cuántos sistemas solares se instalaron, en cuántas casas?
se llegó a cubrir la vulnerabilidad que había o no. Y tal vez el 2019 es poco tiempo, pero sí para septiembre de 2020, yo creo que entonces es un buen momento para pasar juicio de este esfuerzo, a ver si fue efectivo o no, y de personas que a lo mejor colaboran para que se logre superar esa vulnerabilidad. Venga o no venga un huracán, Dios quiera que no venga un huracán en el 2020, pero si viniera, yo quisiera que el panorama sea bien distinto al de María. De que, por ejemplo, vamos a suponer que como mínimo una de cada 5 casas tenga un sistema de pequeño, estoy hablando de 2 kilovatios de paneles de PV y tal vez 10 kilovatios hora en almacenamiento, pues eso haría una gran diferencia porque en general nosotros como pueblo boricua nos ayudamos en esa situación. Así que si tenemos, no tenemos que cubrir el 100%, pero tenemos un mínimo de masa crítica en cada comunidad, que yo creo que es crucial. Cuando hablas de 200 kilovatios más almacenamiento, ¿puedes explicar de qué estamos hablando? ¿Qué te permitiría energizar? Sí, buena pregunta. Así que el sistema con el que yo estoy haciendo números, claro, porque no tiene que ser ese número, pero estoy sacando números, es con un sistema de 2 kilovatios. Esos son aproximadamente 6 paneles grandes. Que 6 paneles, por ejemplo, como es un sistema relativamente pequeño, entre 2 personas saludables pudieran bajarlo del techo antes de que venga un huracán. Y eso para mí es importante porque entonces uno tiene el sistema solar y lo deja en el techo y va a poner que está bien agarrado, no se va, pero le cae una rama, entonces pues está sin electricidad. Como son sistemas pequeños, pues realmente se pudieran bajar 6 paneles y 10 baterías. 10 kilovatios hora, pues más o menos, depende del tipo de batería, o sea, eso varía, pero vamos a más o menos pensar en 10 baterías de carro, algo parecido. 10 kilovatios hora de almacenamiento, no pueden ser de carro, ¿no? Tienen que ser deep charge y eso, son un poquito más caras, y eso es como el mínimo. ¿Que uno puede alimentar con eso? Realmente bastante, especialmente si uno no tiene aire acondicionado, si uno no tiene calentador de agua eléctrico, si uno no tiene secadora eléctrica. Prácticamente en mi casa, casi que es suficiente para todas las necesidades de mi casa. Yo no tengo aire acondicionado, tengo calentador solar de agua y tengo secadora de gas. Lo que tendría que desconectar es la estufa eléctrica. Y con eso yo creo que ya me dan los 2 kilovatios en paneles, los 6 paneles. Pero inclusive, si vamos a ver que una persona no llega a eso, que yo estoy estimando que cueste $7,000, uno de 1 kilovatio es suficiente para correr la nevera, por ejemplo. Así que yo estoy diciendo 2 kilovatios porque eso nos daría para la nevera y lo básico y un poquito más. Pero si vamos a ver que sea 1 kilovatio, que es lo que alguien... Ah, mira, yo tengo estos chavitos aquí, a lo mejor $4,000, por decir el número, pues 1 kilovatio también ayuda a cubrir esa vulnerabilidad. Sí, yo creo que es muy importante mantener la perspectiva de que no hay un solo modelo, ¿verdad? De que puede haber muchos modelos y para una persona que depende de electricidad para vivir, ya sea para operar esos equipos eléctricos o una persona que sabes que está en la montaña y si te quedas sin electricidad otra vez va a ser posiblemente un año. Para muchas de estas personas, y fue algo que me he encontrado también haciendo reportajes para el Centro de Periodismo Investigativo cuando he ido a la montaña, mucha gente me habla de equipos de emergencia. Que, básicamente, hay algunos que hablan de correr toda la casa, a todo fuete, prender el televisor, el aire. Pero hay algunos que, mira, lo que necesitan es conectar una nevera pequeña para ponerle insulina, si acaso refrigerar unos alimentos. Depende de dónde estés, si eres joven, a lo mejor vas a querer poder prender, bueno, joven o una persona adulta, vas a querer conectar el celular. Pues las comunicaciones son, si sobreviven las comunicaciones, porque sabemos que estuvimos muchos días sin comunicaciones, pero por lo menos que puedas conectar el celular, de algunas personas por lo menos que puedan conectar una laptop, la computadora, el refrigerador y 2 o 3 abanicos para que puedas dormir por la noche, ¿verdad? Porque sabemos que es época de mucho calor, en las temporadas de huracanes y por los mosquitos, ¿verdad? Este sistema del que estás hablando te permitiría eso. Sí,
Si el de 2 kilovatios permite eso, inclusive, por ejemplo, lavar una tanda de ropa, a lo mejor hasta 2. También depende del sol, ¿verdad? Porque si hay 3 días nublados, pues eso cambia y uno tiene que estar consciente de que en caso de una emergencia, uno tendría que estar velando de no consumir toda la electricidad que tengo almacenada y que recibo, porque entonces la nevera se queda sin electricidad a mitad de noche, ¿no? Así que uno tendría que velar ese tipo de asuntos, especialmente si tengo un sistema de 1 kilovatio, que ya es más ajustado, porque 1 kilovatio, o sea, tres paneles, eso da para una nevera y para cargar teléfonos, celulares, tal vez computadoras, pero si uno tiene un abanico, entonces hay que tener cuidado de cuán grande es el abanico, cuántas horas lo tengo prendido, ¿no? No es lo mismo yo prender el abanico 3 horas antes de dormir que tenerlo 24 horas. Así que ese tipo de cosas ya entonces habría que ver para cuánto da. Y eso es una cosa que también estamos mirando en el recinto universitario de Mayagüez, de ver cómo nosotros podemos estudiar los patrones de consumo para informar mejor a la ciudadanía en cuanto a qué cosas se pueden hacer y específicamente mirando cómo afecta nuestra calidad de vida. Por ejemplo, cuando yo uso 1 kilovatio hora para refrigerar, ¿eso cuánto afecta a mi calidad de vida? Bueno, pues yo diría que bastante, ¿no? En general, tener la comida refrigerada y eso, pues afecta mucho. Pero a lo mejor hay otros usos que uno le da que no tiene tanto impacto en la calidad de uno que uno pudiera, si hace falta, dejarlos a un lado. Y ese tipo de análisis también lo estamos trabajando. Claro, y entonces mencionaste en tu presentación el concepto de la Jurutungo Power Authority, de la Jurutungo Power. Para el que no lo sepa, cuando los boricuas hablan de Jurutungo, ¿qué es el Jurutungo? Sí, el Jurutungo, a mí me gusta la expresión del Jurutungo porque la resonancia que tiene, y cuando decimos, tú vives en el Jurutungo viejo, yo soy de Carolina, pero del Jurutungo en Carolina, ¿no? Yo soy del campo. Así que mis amistades se les hacía difícil llegar y la verdad es que pues, uno se pierde cuando uno no conoce las calles en el campo. Así que a pesar de que yo, por ejemplo, puedo llegar en 6 minutos desde mi casa hasta la C5 Infantería, donde yo me crié, ¿verdad? En mi casa, pues como quiera eso es lejos, eso es Jurutungo, eso es el sitio lejano. También le podemos decir las cínsoras, ¿no? Podría ser la cínsora Power. Pero el asunto es que cuando yo me puse a buscar con GIS, la localización... ¿Qué es GIS? Sistemas de Información Geográfica. Sí. La información de dónde estaba localizada la casa, en qué comunidad estaba, la última casa que se reconectó a la red eléctrica de la Autoridad Eléctrica después de María, que fue 329 días después de María, el 14 de agosto del 2018, estaba en Ponce, en el barrio Raíces. Entonces, allí me puse a explorar un poquito desde el aire, como quien dice, y vi que había una hacienda que se llama Jurutungo, y también hay unas charcas por ahí de Jurutungo. Y yo dije, bueno, es que tiene sentido de que la última sección que se pudo analizar está en el Jurutungo. Y en el Jurutungo literal, porque se llamaba así. Literalmente. Y que eso es bastante cerca al Cerro Punta. O sea, estamos hablando de un sitio cercano, tal vez de los más cercanos que hay, el Cerro Punta, que está entre Ponce y Jayuya. Así que es pues, de las áreas más remotas y es de la última que se conectó. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando vamos a decidir, y esta es la parte crucial, cómo dividir los fondos que hay, porque van a ser limitados, no importa que no va para todo, ¿cuánto se debe dedicar a estas familias que se reconectaron últimas y cuáles deben ser las primeras y cuál se da prioridad? Ahí es donde yo digo, bueno, pues hay que empezar por el Jurutungo. Eso es lo primero. Y ahí las comunidades que se reconectaron de última, ver cuál es la necesidad que hay y entonces de ahí para abajo, como quien dice, vamos bajando la montaña y cubrimos lo más que podamos, pero tenemos pocos meses de aquí a agosto, septiembre. ¿Qué vamos a hacer de aquí a agosto para cubrir algo de la vulnerabilidad que hay? De aquí a agosto 2020 se pueden hacer muchas más cosas, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Y ese ha sido el asunto primordial que yo he estado trabajando. O sea, que no es solo establecer criterios para repartir estos fondos federales CDBG que se pueden utilizar para los sistemas de energía comunitarios para estas 200,000 personas, estas 200,000 familias que estuvieron
más de 100 días sin electricidad, sino entre ellos mismos establecer unos criterios según el orden en que estas 200.000 familias recibieron la electricidad. Comenzar a dar ayuda con estos sistemas renovables con almacenamiento yendo de atrás para adelante. Sí, sí, porque el asunto es que, por ejemplo, yo dije 200.000, pero pude haber dicho 150.000, ¿no? Los últimos. Entonces, pues, el asunto de los 200.000 familias, que realmente es 200.000 clientes, pero ya a ese momento, 23 de febrero, eran mayormente familias. Probablemente hay muchos negocios pequeños también, pero las industrias grandes, hospitales y eso, ya para el 20 de febrero yo creo que estaban todas o casi todas cubiertas. Así que yo creo que eran mayormente familias que quedaban todavía por energizar. Así que ahí es donde uno está el asunto humano. Y por eso yo trabajé más eso, porque para mí es bien difícil determinar cuánta energía necesita un negocio pequeño. Porque depende del tipo de negocio. Si necesita nevera, si necesita hacer soldadura o si vende cosas que no necesitan refrigeración. Es bien distinto. Pero yo entiendo bastante bien lo que necesita un ser humano, lo que necesita una familia para poder sobrevivir y también para poder realmente vivir bien por mucho tiempo sin electricidad. En mi familia estuvimos 90 días sin electricidad, así que no estamos en el último grupo, pero también lo sufrimos y eso es algo que cada boricua lo lleva, ¿no? Como ese estar mucho tiempo sin electricidad es algo que compartimos quienes estuvimos aquí. Marcel, quería que me cuentes qué hiciste específicamente con tu trabajo como ingeniero eléctrico y profesor en Tanzania y qué puentes, cuál es la relación que viste en Tanzania con estos trabajos con Puerto Rico, la relación con Puerto Rico. Sí, eso es una historia para mí, ¿no? Interesante porque yo quería trabajar con aspectos de ingeniería que impactaran comunidades, que impactaran la sociedad. Y a través de un proyecto empezamos a trabajar en Haití, ver cuáles eran las necesidades que habían, y también en Puerto Rico, pero hubo bastante enfoque en Haití. Y así que ahí me envolví en el asunto de la pobreza energética y el acceso a energía eléctrica. Luego de eso, pues yo quería aprender en otros países, o sea, qué se estaban haciendo, países especialmente que tuvieran un gobierno más fuerte que el de Haití. Y ahí fue donde me interesé por Kenia y Tanzania. Y llegué allá en el 2014 a través de una beca Fulbright. Estuve 10 meses en Tanzania, aunque fui unas cuantas veces a Kenia porque Nairobi está como un centro académico y empresarial allí y tecnológico. Y allí yo iba con la idea de estudiar microredes. Eso es lo que me interesaba, microredes DC. Pero lo que estaba allá era más bien sistemas solares individuales. Eso era lo que se estaba vendiendo en el mercado. Así que dije, bueno, pues vamos a ver qué es lo que uno puede hacer con esto. Y de ahí, pues, cambió un poquito mi énfasis de solamente microredes a trabajar con sistemas solares individuales que después se pudieran convertir en microredes. Pero todavía estamos hablando de aspectos de personas que viven sin electricidad, ¿no? Y que tal vez en 20 años la red eléctrica no va a haber llegado a esas comunidades. Pues regresé en el 2015 y seguí buscando cosas de investigación. También trabajamos con comunidades aquí en Puerto Rico, pero Puerto Rico estaba todo electrificado hasta el 20 de septiembre. Bueno, realmente hasta el 6 de septiembre. Con Irma ya no estábamos 100% electrificados, pero se recuperó bastante rápido. Pero cuando viene María, entonces ahora había que hacer una reelectrificación del país. Y yo vi la oportunidad de aprovechar lo que había trabajado en algunos países de áreas rurales, cómo se podían aplicar aquí, porque a mí mi interés mayor era electrificación rural en Tanzania, en Kenia. Pues entonces ahora había que trabajar electrificación rural en Puerto Rico. Y ahí fue donde empecé a ver los datos, que habían poco, a ver qué se podía hacer. Trabajamos desde el colegio un esfuerzo que fue muy gratificante, un esfuerzo pequeñito, ¿no? Le llamamos Oasis de Luz, que instalamos un sistema pequeño de 1 kilovatio en la plaza del pueblo de Jayuya el 14 de noviembre y hasta el 25 de diciembre ese era el único sitio que estaba 24 horas supliendo energía eléctrica disponible al público.
Y eso fue algo que... Que la gente iba a cargar celulares, Sí, ¿qué más? y a reunirse había una luz de noche, que por eso era bien, más allá que simbólico, era real, que era lo único que estaba prendido en términos públicos, porque la alcaldía tenía su planta por el día, pero de noche pues la apagaban, ¿no? Para ahorrar el combustible. Y queríamos añadirle telecomunicaciones, pero una semana antes de nosotros ir a instalar, pues ya había vuelto el acceso a teléfono. Estamos hablando de diciembre, ¿no? Perdón, noviembre. Así que no trabajamos esa parte de internet que queríamos añadirle también. Y había una neverita pequeña y la idea era que si alguien estaba guardar una medicina, pues fuera atrás de la alcaldía y la pudiera tener allí y tener ese acceso. Así que eso es una de las cosas que hicimos. Fue un conjunto de diferentes organizaciones dentro de la universidad. Estuvimos tanto yo de Coemis como INESI, la finca Alzamora, todo eso del colegio, industria privada, allí por Intec, que es unos instaladores locales de Jayuya, nos colaboraron. Fue un esfuerzo bien importante porque nosotros podemos hacer proyectos pequeños de eso. Y después se replicó ese proyecto, se entraron 4 más con fondos de la IEEE y el profesor Efraín Onín fue el que lideró eso. Y fuimos, o sea, no voy a decir los nombres, pero fuimos muchas personas, no fui yo solo. Pero eso es algo que hicimos concreto. Y entonces, después de ahí, ya yo lo que pensaba era, ok, ya hicimos pues esos 5. Y ahora, ¿qué más? O sea, ¿qué debemos de hacer? Y para mí lo que hay que hacer es, bueno, tenemos que tener estos oasis de luz en los techos de las casas. ¿Y de cuántas casas? ¿Cuánto es razonable? Entonces ahí fue donde empezamos a buscar números. Y ahí fue donde, pues estoy usando el número de 200.000 casas, porque esas 200.000 casas sufrieron la magnitud de un apagón mayor que lo que sufrieron millones de clientes, millones de familias con Sandy en Nueva York, por ejemplo. Son creo que más de 10 millones de clientes que se quedaron sin electricidad con Sandy, huracán Sandy en Nueva York en el 2012, fueron 775 millones de horas clientes sin servicio, que en inglés es Customer Hours of Lost Electricity Service, y yo le digo choles. Para que nos acordemos. Y entonces cuando comparamos, estas 200.000 familias acumularon más de 900 millones de choles. Y eso es pues más que es todo el huracán Sandy, que fue un desastre. Así que ese tipo de análisis de números nos ayuda a poner en contexto la magnitud de lo que nosotros sufrimos y poder compararlo cuando se habla de fondos, cuánto se va a destinar para esto versus otra cosa. Yo creo que eso nos puede ayudar a justificar todos los recursos que hay que invertir para superar estas vulnerabilidades. Un último punto, lo que comentaste de Tanzania, del trabajo que hiciste en Haití, tanto en países africanos como en el Caribe, como en Puerto Rico, en lugares donde vivan comunidades pobres y desventajadas, me trae el punto de la importancia de innovar precisamente para resolver necesidades pequeñas, que no es necesariamente innovar para energizar urbanizaciones de gente de dinero, ni grandes centros solares, sino innovar para salvar vidas, innovar también para apoyar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas. Una pequeña empresa en el medio de la nada donde nunca ha tenido electricidad, a lo mejor puedes montar una barbería, puedes hacer que la comunidad tenga sitios para cargar celulares, donde los enfermos vayan a tener algún tipo de apoyo. ¿Qué me puedes decir sobre eso? Sí, es bien necesario la parte de la innovación y como yo lo veo es que tenemos que combinar el aspecto de innovación, por ejemplo, ingeniería, con un negocio social, la parte de empresarismo social. Y hay colegas en el recinto de Universidad de Mayagüez que trabajan eso, como José Vega, y con él he aprendido algo de eso. Y no, o sea, que no hay que escoger entre, bueno, vamos a hacer una compañía o trabajar una empresa que haga dinero, no importa lo que pase, o vamos a trabajar algo que sea bueno para la gente, pero vamos a morirnos de hambre y nos sacrificamos de mártires. El asunto es que es difícil, pues cualquier empresa es difícil, ¿no? Pero es difícil tener una empresa que se sostenga y además de eso cumpla un propósito social. En este caso, cubrir la vulnerabilidad de
energética de cientos de miles de familias. Pero ¿qué pasa? Cuando uno está integrando aspectos sociales como este, la idea es que también pueden surgir cosas que no se le hubieran ocurrido a uno si no le incluye ese contexto. Así que la innovación pudiera, lo realmente innovador pudiera venir del contexto social que uno le incluye a eso y terminar siendo entonces una solución sociotécnica que no se le ocurrió a las personas que están pensando solamente los chavos, porque pues de ahí fue que vino lo que hizo el clic, ¿no? Así que una posibilidad que yo veo es que ahora, especialmente si llegan los fondos, que se supone que lleguen de recuperación, desarrollar estas ideas y el talento que tenemos aquí en la isla para innovar en este aspecto de energía, especialmente en áreas rurales, primero porque hay que atender esa vulnerabilidad, un asunto de justicia social, pero tal vez una vulnerabilidad termina siendo una fortaleza y de aquí a 10 años vamos a suponer que ya estamos, como dice, cubiertos, ¿no? Ya no hay techos en Puerto Rico que no tengan su sistema solar, o sea que se cubrió ese mercado. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues a lo mejor ahora con esta fuerza laboral fuerte que hemos logrado, vamos ahora a Haití a ver qué podemos hacer allá, que vaya por la misma línea y damos servicios, llevamos nuestro talento con la visión de que las personas se beneficien, no es solamente abusar y, bueno, yo te cobro y ya. Y ahí pues hay 8 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Y en el este de África, donde yo estuve, hay 200 millones de personas. Así que, como dice, uno lo puede ver como un asunto humanitario y que a la vez es un asunto de mercado, ¿no? Y no tienen que estar desvinculadas, sino que es uno, bueno, con esta innovación lo atiende y ayudamos a empresarismo en Puerto Rico, colaboramos con otros países y ayudamos que también se desarrollen su fuerza laboral. Pero se puede hacer este tipo de, como dice, win-win situation. Y yo creo que aquí tenemos la capacidad para trabajar esto. Muchas gracias, Marcel Castro, ingeniero eléctrico y profesor en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Yo soy Eliva Martínez Mercados, periodista del Centro de Periodismo Investigativo y Energy Journalism Fellow de la Universidad de Texas en Austin. Quiero darle las gracias a Webnéticos y a Aeronet por permitirnos usar este espacio. Muchas gracias. Gracias.